Hola, ¿cómo están? Hoy hablaré sobre el libro de Fahrenheit 451. El libro trata de un mundo distópico en el cual está prohibido leer, por ley. En esta novela podemos encontrar muchos motivos literarios, siendo el más importante la quema de libros, que va de la mano con otros motivos literarios importantes, como felicidad, la inquietud por saber más, rutinas, individualismo, temor. Los personajes. Montag al principio era un bombero, es decir, se dedicaba a buscar y quemar libros, los cuales estaban prohibidos. Él se destacaba entre sus demás compañeros, y por eso lo iban a ascender. Como no se le permitía a cada uno tener sus propios pensamientos, Montag era igual a todo el resto de la gente. Pero, después de conocer y hablar con su vecina, hubo un cambio en ella, que ella lo impulsó a leer los libros que él quemaba, lo que estaba prohibido por la ley, porque estos libros hacían pensar a la gente. Así, Montag empezó a tener sus propios pensamientos, a criticar la sociedad donde él vivía, y decide seguir sus propios pensamientos, para luego irse y convertirse en hombre libro. Mildred era la señora de Montag. Era muy prudente, lo más importante en su vida, además de ser popular, era seguir las leyes, y así ser reconocida como una ciudadana ideal. Ella era capaz de dejar a su marido, por no romper las normas. Por esto era una más de la masa. Cuando le hacen una transfusión de sangre, empieza a demostrar sentimientos, los cuales se habían olvidado con el tiempo, pero después se le quita este efecto y vuelve a ser la misma persona sumisa y obediente a las leyes de antes. Capitán Ridley era el jefe de los bomberos y estaba completamente convencido que las leyes eran lo mejor para la sociedad. Él creía que para vivir sin problemas, todos debían pensar y ser iguales. Era muy estricto y esquematizado, pero sabía reconocer cuando alguno de sus inferiores había hecho bien algún trabajo. Aunque era un hombre muy culto, no se permitía tener sus propios pensamientos, para no romper las leyes y evitar problemas con los demás. Nada lo detenía para lograr su objetivo, era muy perseverante en cuanto a sus ideas y propósitos. Hombres libro, eran hombres y mujeres de todas las edades, que vivían en los bosques y en las estaciones de trenes abandonadas en pequeñas comunidades. Ellos, por voluntad propia, deciden salir del círculo de ignorancia en el que vivían y empiezan a leer los libros. Como esto estaba prohibido, se aprende cada uno un libro de memoria y los transmiten oralmente a la gente, para no romper las leyes. Personajes secundarios. Black, Stoneman, Mrs. Phelps, Mrs. Bowles, Grange, Fred Clement, Dr. Simmons, Profesor West, Reverendo Pagoner. Resumen. Guy Montag es bombero y su misión no es apagar fuego sino provocarlos. Lo que quema son libros, y las casas de sus dueños, con ellos. Guy Montag conoce a una joven muchacha llamada Clarice M.C. Cleland, quien le inspirará acerca de la libertad y la espontaneidad de pensamiento, quien le evocará la reconfortante sensación de ser diferente en una sociedad de masas en que todo se estandariza incluido las personas. Mildred, la cual es la esposa de Montag, pertenece a las mediocres personas que atienden a esta clase de vida y cuyas máximas aspiraciones se centran en la compra de una nueva televisión mural que pueda invadir una pared más del salón de la casa y llenarla de la realidad ficticia de los programas emitidos. Una esposa, por la que Montag no sabe realmente si tiene sentimientos verdaderos, y al lado de la cual se siente como un extraño frente a una extraña. Un día en que Montag está quemando casas y libros hasta que piensa en los vecinos, que tenían una Biblia, la señora ama de la casa, vecina y amante de sus libros, se niega a abandonar su hogar y finalmente arde con el conjunto. Esta es la gota que colma el vaso del instinto de rebelión de Montag, quien decidirá hacerse pasar por enfermo y dejar de acudir al trabajo por una temporada. Al regresar a su casa esconde el uniforme y saca el ejemplar de la Biblia que recogió de la vecina. Beatty, su jefe de escuadra, le hará una visita a casa y le narrará toda la razón, o sin razón, de su excepcional profesión, cual podría resumirse en ser guardianes de la felicidad, custodios de nuestra tranquilidad de espíritu, en un mundo en el que impera la uniformidad por encima de todas las cosas. La tecnología, la explotación de las masas y la presión de las minorías produjo el fenómeno. Fue una demanda, no una imposición de los gobiernos sino una evolución natural. La gente quiere ser feliz continuamente en el discurso de Beatty, que, para el lector es primordial como núcleo de la novela. Para Montag representa claro el evidente aviso de que las autoridades acechan ante sus peligrosos devaneos, con el otro lado de la ley. Luego, cuando el capitán se fue, Montag se puso a analizar unos libros que tenía escondidos, y se vio en la necesidad de saber más, por lo que acudió a Faber, un hombre de avanzada edad, erudito en las materias literarias. Hacen un plan para terminar con la censura literaria. Y llega a su casa y se encuentra con que Mildred había invitado a dos amigas, y Montag, enfurecido por la estupidez de las mujeres, se pone a leer un poema. Esa noche, en su turno, suena la alarma, suben al carro y llegan a la casa de Montag. Beatty obliga a Guy a quemar su casa, y luego de hacerlo, quema al capitán y deja inconsciente a sus dos camaradas.
Se pone a correr desenfrenadamente hasta que llega a la casa de Faber, quien le propone escapar para los bosques siguiendo la vieja línea del tren, y le presta unas ropas. Montag escapa hacia el bosque, donde encuentra a unos genios de la cultura, que escapaban de él, a justicia, por lo mismo que él. La policía, al no poder admitir que habían perdido a Montag, mata a un transeúnte, y explican a la gente que ese era Montag. Al día siguiente, mientras caminaban sin destino fijo, ven, entre los árboles, que se había desatado la guerra y que la ciudad de Montag era reducida a escombros, con todos sus habitantes.